El 8% de la población mundial. Estamos hablando de más de 350 millones de personas en el mundo. Padece, tiene alguna enfermedad rara o huérfana, como son conocidas. Sobre este tema, que es fundamental para nuestro tiempo, vamos a conversar con el doctor Isaac Mosquera. Ya lo conocen, él nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar de temas relacionados con el cerebro, con el sueño y con dolores crónicos. Así que los invito a que me acompañen porque es una conversación sumamente interesante e importante para todos nosotros. Gracias. Isaac, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros de nuevo tu conocimiento en este espacio. Gracias por la invitación y como siempre es un placer estar contigo. Yo sé que mucha gente te ve ahí sentado y debe decir, van a hablar del cerebro, de las enfermedades, del insomnio, pero vamos a hablar de otra cosa. Recientemente se ha celebrado la semana o el mes de las enfermedades raras. Al igual que yo tengo un gran desconocimiento en la materia, siento que muchas personas tenemos un gran desconocimiento en qué significan las enfermedades raras, pero entiendo que un porcentaje muy importante en el mundo, el 8%, que deben ser más de 350 millones de personas, padecen algún tipo de enfermedad rara o huérfana. ¿Qué es eso? Bueno, una enfermedad rara se define como cuando un paciente la tiene 1 en 2.000 personas. Imagínate, 1 en 2.000. De cada 2.000 personas, 1. Como bien dijiste, hay más de 350 millones de personas en el mundo y bueno, estamos hablando una proporción alta también en Venezuela. ¿Hay cifras? Aquí, si ponderamos las cifras, bueno, nosotros tenemos unos 576.000 pacientes. Caramba, en Venezuela que deben estar diagnosticados, pero sé que no lo están. Una enfermedad rara es un problema social. Más que la enfermedad en sí, es un problema público. ¿Por el miedo, el rechazo? No, nada de eso, porque eso es parte del impacto social. Pero la enfermedad rara es una enfermedad que comienza sin saber cómo es, donde los padres muchas veces se dan cuenta a los 6 meses, a los 8 meses, o en el momento del nacer. La mayoría de estas enfermedades son congénitas. Y cuando un niño nace, donde una madre y un padre espera esa hermosura, ese bebé con tanto cariño, y nace con una hidrocefalia, o nace con una microcefalia, o nace con una desviación de la columna, y ya augura que va a ser una complicación en su futuro. Bueno, ahí comienzan ¿por qué? Y en el por qué comienzan las grandes preguntas. Y las culpas. ¿Dónde y por qué yo tuve este niño? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tuve este niño con este problema? ¿Será que Dios me castigó? ¿Será que qué habrá pasado? Y comienzan a investigarse la familia. Y entonces empieza a salir el árbol genealógico, tu mamá, tu papá, tu abuelo, todos los que estaban detrás para poder entender de dónde vienen. Desde ese momento hasta que se hace un diagnóstico de una enfermedad rara, pueden pasar hasta 10 años. Entonces imagínate el impacto económico que significa una enfermedad que durante 10 años estés buscando una solución o que te digan qué es, si debes prevenir, tener otro hijo, si tienes que tomar una medida. Psicológico en esa familia. El impacto psicológico familiar es grave. Claro. Esto es una enfermedad que generalmente yo las llamo catastróficas. Hay un término por allí en una ley que se dijo hace mucho tiempo de enfermedades catastróficas. Estas enfermedades raras generalmente lo son, porque primero hacer los diagnósticos es difícil porque no hay el personal preparado. No hay profesionales que se hayan especializado en enfermedades raras. Porque además no están todas tipificadas. No, porque no hay tantos como para si yo te dedicarse preguntase a eso. a ti, ¿cuántas enfermedades raras hay
Es una Mira, respuesta que tú me puedes dar. Hay más, en este momento, hay más de 70.000 enfermedades raras. Caramba. Y todas empiezan de pequeños, con los Todas niños. pueden ser congénitas, Ajá. trastornos metabólicos, son genéticas, mutaciones de genes. Claro, pero ¿aparecen en los primeros años o van Unas apareciendo a lo largo? pueden expresarse en los primeros años Ajá. o pueden expresarse tardíamente. Entonces, cuando se expresan tardíamente, muchas veces la persona va bien y de repente comienza a presentar síntomas, por ejemplo, psiquiátricos o síntomas neurológicos. Y debemos recordar que el 45% de las enfermedades raras son neurológicas. Por eso es que tú las estudias. Por eso es que tenemos que estudiarla, porque Claro. hay otras condiciones que también de enfermedades raras, que son las de los niños, que son más las metabólicas y las alteraciones nutricionales, que lo ven otros médicos, también neuropediatras infantiles. Estamos preparados aquí para abordar esos temas desde el punto de vista de la información, de la visibilidad, pero también de los tratamientos a donde pueden acudir algunas madres cuando sienten que sus hijos, pues digamos, son un poco extraños en cuanto a su desarrollo y crecimiento. Tenemos instituciones, por ejemplo, aquí en Venezuela está IDEA, que tiene una clínica de pesquisajes de enfermedades raras, sobre todo de trastornos metabólicos y genéticos. En el IBIC también se hacen diagnósticos genéticos, pero llegar a IDEA y llegar al IBIC cuesta, porque no hay una atención primaria que sea capaz de orientar a la madre desde el principio. El comienzo de buscar una enfermedad rara es en el momento de nacer, cuando el pediatra ve al niño y le ve toda la fisonomía, ve que si tiene alguna alteración, una malformación o cualquier otra cosa que le llame la atención, es el momento de ponerlo en manos de un neuropediatra para empezar, o un genetista o un especialista En la primera semana. La primera desde que nace, porque ahí comienza la visión, pero como muchas veces no hay quien atienda el parto, a veces la madre, imagínate, mientras las condiciones son de pobreza mayor, pues los partos son atendidos hasta por unos bomberos. O por los parteras, o por la partera, casa. nadie sabe de lo que está pasando, y cuando vienen a darse cuenta ya, por ejemplo, los casos de enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular, un niño que nace bien aparentemente y cuando ya empieza a tratar de caminar, pues no puede levantarse de la silla o tiene dificultades para moverse o tiene una hipotonía como en los casos de los problemas del cerebelo. Hay una serie de alteraciones clínicas que deben llamar la alerta a los médicos para poder ponerlo en una vía donde se pueda llegar a un diagnóstico precoz. Ahora, ¿dónde ir? No hay una clínica que pueda seleccionar esos pacientes. Eso te iba a preguntar. No hay una madre que nace un niño y a lo mejor el médico, o por la situación como tú acabas de explicar de parto, no pudo percibir nada. Pero la madre en el siguiente mes o en los siguientes 6 meses se da cuenta que hay algo raro porque tiene otros hijos y puede comparar. ¿Dónde va? ¿Qué le dices tú a esa madre? Generalmente a su pediatra. ¿Y si el no pediatra, generalmente debería tener un pediatra porque un niño nace y tiene que ser observado, ver su desarrollo psicomotor, cómo se desarrolla su peso. Entonces el pediatra es el primero que tiene que poner la atención sobre una alteración. Ese pediatra, si no está alerta y lo pasa desapercibido, a veces la misma madre cuando ve que el niño no está rindiendo en la escuela, o tiene trastornos motores, o tiene problemas de coordinación, ahí es cuando empiezan la búsqueda. Y una vez que encuentran un síntoma, entonces viene la signología, imágenes. Imágenes son costosas. A veces hay que hacer estudios genéticos, hay que hacer estudios metabólicos. Todo eso es un impacto económico y que lleva tiempo, son pruebas especiales que generalmente se toman las muestras aquí, se mandan a Estados Unidos y después regresan al mes. Y en ese transcurso, imagínate, si cada médico le va pidiendo una prueba y no hay nadie que esté alerta sobre lo que debe hacer, en el tiempo va pasando y el niño va creciendo y muchas veces el niño se muere sin un diagnóstico. ¿Y las enfermedades raras tienen tratamiento y tienen cura? El mayor número de estas enfermedades raras no tienen cura.
pero el tratamiento tiene que ir enfocado al manejo de la familia, porque imagínate integral, tú una claro. madre y un padre con un niño desesperado, rodando de hospital en hospital, de médico en médico, ese ruleteo por todas las Que no especialidades. se puede integrar además al colegio. No, es que todo va sumándose. Al principio es la búsqueda del diagnóstico y después el diagnóstico, qué vamos a hacer con él, cómo lo vamos a educar, qué vamos a dónde lo llevo, en qué escuela especial lo pueden atender o en qué sitio debe ser atendido desde el punto de vista de rehabilitación. Lo que me ha impresionado es la cantidad de enfermedades raras, el número que nos acabas de decir. Es muy impresionante. Y cada vez van a haber más. ¿Por qué? Porque normalmente, fíjate, la desnutrición, la desnutrición materna, la desnutrición infantil, los problemas que impactan sobre el niño en su primera fase, si no son atendidos adecuadamente, pues no van a poder llegarse a soluciones mucho más Otros hábiles. factores inciden, por ejemplo, lo que tú has hablado en otros programas. Hemos hecho varios programas, hemos conversado y tú has hablado de la falta de sueño, de la mala alimentación, del estrés crónico. Has hablado de muchos factores. Todos esos son factores que contribuyen. Fíjese, una madre que no tenga la alimentación adecuada, que tenga ese embarazo en condiciones difíciles, ingiriendo alcohol, fumando, con situaciones de estrés, con todo esto. Ese es un niño que ya puede tener cualquier mutación genética dentro del proceso de formación. Y luego vienen todos aquellos, la parte de nutrición del niño, que tenga la alimentación adecuada justamente cuando la requiere. Muchos niños están tomando una leche materna completa ya a los 4 meses. Cosa que es ilógico, cuando debería haber una alimentación materna por lo menos hasta los 8 meses. Claro. Y eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la madre tiene que trabajar o porque la madre tiene que buscar resolver los problemas. Ahí entran los componentes familiares, el impacto en la familia. Tener un niño con problemas, la madre se tiene que dedicar a él, el padre a trabajar para buscar soluciones y todo el tiempo anda con ese pensamiento rumiando. Los padres que caen en depresión, familiares que buscan soluciones por diferentes partes. Yo te escucho y pienso en todos nuestros países, en general en América Latina, pero también en países de África, en países de Asia, porque no todos son países del primer mundo y no todos son países desarrollados. Entonces, lo que tú estás diciendo de las condiciones familiares y de las condiciones de una madre son condiciones que lamentablemente padecemos en nuestro país, pero también en muchos otros países. Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar estas situaciones? Porque todo pasa por una pobreza crítica, más la desinformación, la educación y los medios. Por eso hay que sensibilizar. Lo primero es la educación. Si nosotros no enseñamos que hay enfermedades raras, porque hay 1 en 2000, ¿ok? O 1 en 10.000. No me estás diciendo 1 en 100.000 o 1 en 1.000.000, me estás diciendo 1 en 2.000. 2.000. Es una cifra muy alta. No, es 1 en 2.000. A mí me parece altísima. Sí, pero acuérdate que es alta para lo que tú estás viendo. Claro. 1 en 10.000. Son cifras donde realmente sí, claro. son alarmantes. Para ya. mí es alarmante, sí. Bueno, pero fíjate lo siguiente. Cuando tú tienes que llegas allí, tienes que sensibilizar primero a los médicos. ¿A quiénes les interesa estudiar este tipo de enfermedades? En teoría a los médicos, a los científicos. A los médicos, pero no todos los médicos van a estudiar medicina para estudiar enfermedades raras. Claro, pero ahí esos son médicos que les gusta la investigación. A eso me refiero, médicos investigadores. Que necesitan, o sea, son médicos internistas o médicos neurólogos o genetistas, gente que realmente se dedica a eso. Pero cuando tú te vas a formar, no hay el personal adecuado, no hay la institución adecuada para tú llevar a cabo todas esas investigaciones. Entonces tiene que ser un desarrollo propio. Tiene que haber sensibilización del Estado, porque el Estado tiene que ver
que si tú tienes una persona, para ti es tu 100%. Ahora te pregunto, en nuestro país, por eso te pregunto ahora, pero creo que lo hice anteriormente cuando te dije que dónde se trata al paciente que tiene una enfermedad rara, dónde acudir. Pero ya me dijiste que no hay especialmente. Pero ¿hay algún centro de investigaciones genéticas para enfermedades raras que sea gratuito o que sea de fácil alcance para todo público? Sí lo hay. Ajá. Lo hay en el IBIC y en IDEA. Pero obviamente el llegar allí puede pasar años, porque si no hay ningún médico que esté preparado para captar esas enfermedades, no pueden llegar a esos niveles. Ahora, cuando el Estado, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Que tiene que educar a los médicos, formar a los médicos, educar a la población y alertar cómo prevenir una mutación genética, cómo prevenir. Hoy se puede hacer eso. Ahí hay un campo de trabajo y de especialidad increíble. Entonces, claro, se puede, mientras más se concientice, entonces vamos a entrar en el juego de lo que es el trabajo multidisciplinario. Porque generalmente un niño va a requerir del médico pediatra, del neuropediatra, del neurólogo de adulto después, va a requerir tratamiento psiquiátrico, es súper complejo. va a requerir de alguien endocrinólogo o una urólogo o una ortopedista, un neuroortopedista, y todas estas cosas que van apareciendo, signos y sintomatología de una enfermedad, pues va causando un impacto económico que no se puede mantener. Y como toda enfermedad rara, no es asegurable. Entonces es una carga familiar. Es una carga para la familia. Claro. Entonces ahí es donde viene la pregunta de las 50.000 lochas. ¿Debemos o no atender estos pacientes porque son pocos? Nos interesa más la diarrea y nos interesa más la pobre alimentación, el volumen. Entonces, ese volumen está siendo atendido de una u otra forma, porque para eso nos entrenan, pero no nos entrenan para detectar las cosas que están pasando desapercibidas, que van a causar un gran impacto económico, tanto en la familia como en el Estado. ¿Cuál es el país, no sé si lo sabes, cuál es el país que más estudia o más dedica a la investigación desde el punto de vista financiero para formar especialistas o para dedicarse a la investigación de estos temas? Bueno, los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, en Noruega, en España se está trabajando también en eso. Y nosotros hemos intentado hacerlo, llamar la atención desde la Sociedad Venezolana de Neurología, porque creemos que es nuestro rol de participar en esto y no que esto esté incoordinado. Queremos llegar a coordinar desde uno, como el cerebro gerencia todo el organismo, pues queremos que desde la Sociedad de Neurología tengamos nosotros una formación, un equipo multidisciplinario. Ya estamos creando desde allí un grupo de trabajo multidisciplinario que permita permear aguas abajo hacia estos médicos, sensibilizarlos y que puedan llegar a tener becas para ir a estudiar al exterior, que puedan dedicarse a este tipo de enfermedades. Nosotros tenemos médicos muy talentosos, es la fama que tiene Venezuela, entre los que están y los que se han ido, pero tenemos la fama de tener los mejores médicos del mundo porque además tienen una condición muy especial desde el punto de vista humano, ¿no? Le dedican mucho más atención y quizás eso hace que sean más cercanos y que puedan prestar mayor atención a la gente. Es decir, que no sería extraño que nosotros pudiéramos desarrollar bien, casi a niveles de un país totalmente desarrollado, lo que tú estás diciendo, que es un instituto o algo más que nos permita hacer investigación en ese campo. Bueno, tenemos que celebrar que recientemente se identificaron al doctor José Gregorio Hernández, y para los que muchos no saben, él fue uno de los primeros médicos que trajo la investigación a Venezuela. Claro. Y gracias a él y a su condición humana y científica, pues de ahí se han desarrollado ese grupo de médicos. Con unas condiciones excepcionales desde el punto de vista científico y laboral y como estudiantes, pero evidentemente desde el punto de vista humano. Ha sacado un ejemplo de vida, un ejemplo de obra que es lo que yo creo que hay que resaltar siempre que se pueda en Venezuela sobre la figura de José Gregorio Hernández como santo. Era
el hombre, el científico, el estudioso, el investigador, tantas cosas, ¿no? Bueno, y eso es lo que realmente necesitamos, médicos con sensibilidad social que puedan ir a hacer investigación. Porque el problema es que no hay las condiciones para que un médico pueda desarrollar una carrera estudiando enfermedades raras, porque se muere de hambre. Si tuviese que verlo en privado, pues vería muy pocos pacientes. Pero eso es Y parte si de lo la... viera en público, pues obviamente tampoco le... Pero esa debe ser la no labor hay- de un instituto de pero investigaciones. un instituto de Claro. investigación que le tenga una preparación, que uno dedique su carrera a desarrollarse en el tiempo, pues eso sí sería gratificante para los médicos, ser investigadores en enfermedades raras. Además, yo lo veo diferente. Parte del desarrollo de los países viene por el desarrollo individual, es decir, institutos y centros de investigación en ciencia, en tecnología, en medicina, es a lo largo lo que te permite construir una sociedad mucho más desarrollada y mucho más sólida, pensando a mediano y a largo plazo. Yo creo que es un buen momento para plantearse lo que ustedes están haciendo en la sociedad de neurología, ¿no? Sí, nosotros estamos buscando, porque nos hemos dado cuenta del tiempo, fíjate, el impacto del tiempo para el diagnóstico. O sea, es muy largo. Claro. O sea, 10 años para un diagnóstico Tarde. es muy grave para nosotros pensar que una madre y un padre anden sufriendo allí dando vueltas. Esa familia quedó Que son destrozada psicológicamente no, y es que quedan. y Entonces, económicamente. si tienen otros hermanos, esos hermanos también sufren la carga. Es un impacto a nivel familiar. Luego, el impacto económico de la familia, que no tienen los recursos para mantener un niño o un adulto que requiera atención todo el resto de su vida. Cuando uno ve, lamentablemente, en redes o en alguna historia de esas que se hacen en televisión, y uno ve a un niño que ya pudo haber sido un niño, pero es un adolescente, un adulto, sin piernas, solamente con la parte del tórax, eso es una enfermedad rara. Eso es raro. Ya hay unas mutaciones genéticas. No hay Y mucho. hemos visto que esa gente sale a trabajar. Trabajan, pueden algunos Utilizan los patinetas. talentos, se usa el talento, pero eso es la búsqueda del Claro. talento de cada individuo, pero si no lo consigue, si nadie lo estudia, si nadie sabe para qué sirve esa persona. Yo he visto profesores sin piernas y sin brazo Pero porque tuvieron la oportunidad. dando clases en un escritorio. Claro, pero esos tuvieron acceso de alguna manera. Esos tuvieron padres que los acompañaron, tuvieron familias que los acompañaron Sí, por eso es y tan lograron importante la labor de la familia. incorporarlo socialmente para que pudieran, y eso es lo que realmente requiere la sociedad. Nosotros hablamos de igualdad y igualdad no existe. No. La igualdad es ante la ley y ante Dios. Y hablamos de derechos Pero, y tampoco son. pero derechos, no, bueno, Teoría. es pura teoría, pero en la práctica realmente no estamos todavía preparados para resolver ese tipo de problemas. Queremos, por eso te digo, gracias por esta invitación, porque nos permite que la gente se alerte. Hay enfermedades raras que te puede Tienes tocar. muchos fans, independientemente que trates temas muy raros o temas no tan raros y más cotidianos. Por donde yo voy me preguntan, ¿y cuándo vas a entrevistar al doctor Mosquera? Y el doctor Mosquera, porque la gente te sigue. Por eso te dije una vez que el tenerte aquí nos da la oportunidad de tener una consulta colectiva. Si bien no puedes atender todos los temas, pues les puedes dar a la gente luces y pistas, en este caso por las enfermedades raras, porque la gente a lo mejor se identifica con lo que estás diciendo y pueden hablar de porcentajes y de lo que pasa, pero también cuando le hablas a la gente de los problemas con el sueño, de los problemas de la alimentación en general. Ha sido muy ilustrativo para las personas y la gente lo agradece. ¿Qué nos dirías en este momento sobre el sueño entonces? Bueno, en ese momento tenemos que empezar a cuidar el sueño. Debemos entender que tenemos 24 horas. Y de las 24 horas, 8 son para dormir. Y eso es irrefutable. No hay manera de cambiarlo. La gente con la edad duerme menos. Cada día está durmiendo menos, cada día están aumentando las enfermedades neurológicas, cada día las personas andan fatigadas, cansadas, no tienen oportunidades de desarrollarse adecuadamente porque no tienen las capacidades y básicamente porque están trabajando todo el día con un celular.
Y estos son personas que no están cumpliendo su ritmo circadiano en el tiempo. Perdona que te interrumpa. Las presiones que todos tenemos a diario, presiones económicas, las noticias alarmantes, la incertidumbre que pareciera que es uno de los temas de nuestros días, cada día más, la ansiedad, la depresión, todo eso influye en las personas, en su calidad del sueño. Todo. El cerebro, cuando está ante una situación, tres condiciones importantes. Cuando tiene una amenaza, cuando tiene hambre y cuando busca sexo, se pone en alerta, estado de alerta. Y hasta que no ocurra la solución de esos tres problemas, pues el sistema autonómico no se desactiva. Y cuando el sistema autonómico, simpático parasimpático, está en hiperactividad, justamente estamos bajo estrés. Ahora, eso es normal. Nosotros necesitamos el estrés para vivir. Pero lo que no es normal es que tú tengas un estrés negativo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, que eso se convierte en una amenaza crónica, y una amenaza crónica es una hiperactivación del sistema simpático parasimpático, y eso significa que tú en cualquier momento puedes colapsar. Entonces, ¿y qué le dices a esa gente para que evite el colapso? Bueno, hay que resolver las amenazas. Estás aquí en una consulta pública. Hay que resolver las amenazas. Si tienes una cuenta por pagar y no tienes el dinero para pagar, ¿lo que tienes que hacer? Primero tranquilizarte. Ante cualquier situación. No puedes hacer nada, ¿verdad? No. Entonces tú tienes que hacer, como decía Confucio, si el problema está en mis manos, no es problema. Si el problema no está en mis manos, no es mi problema. Entonces esa es la primera forma de atacar una amenaza. Lo están escuchando, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que tú tengas la amenaza y tú sabes que no puedes disparar, no puedes atacar, no puedes hablar, no puedes hacer nada? Pues eso no está en tus manos. Entonces, preocuparse en vez de ocuparse. Entonces, yo prefiero dormir, prefiero estar tranquilo, amanecer bien, tener la energía y la fuerza para apoyar y desarrollar lo que puedo desarrollar. Yo cuando tengo preocupaciones digo, tengo que dormir, mañana será otro día. ¿Es así? ¿Ya? Es que no tienes que hacer. Tu checklist debe terminar a las 9 o a las 6 de la tarde, suponte. ¿Cuál es el checklist final? Mira, ya hice esto, todo esto es para mañana. Bueno, no, yo trabajo hasta tarde, pero yo sí paro y digo, tengo que dormir, chao. Tu checklist, ahora, en tu checklist tú dices a las 9, yo estoy ya en un modo de tranquilidad para prepararme para dormir. Pero si tú en tu checklist tienes que a las 2 de la mañana vas a terminar el trabajo que vas a entregar mañana, ya estás amenazado. Claro. Y esa es la primera amenaza. Entonces las amenazas son de todo tipo. Lo que tú quieras puede ser una amenaza. Y bueno, mira, la situación de hoy es el uso de la tecnología que nos está quitando el sueño. Y la incertidumbre permanente. La incertidumbre permanente, bueno, usted con incertidumbre no puede vivir tranquilo. Claro. Por eso es que nosotros buscamos seguridad ante todo. Claro. Seguridad en el hogar, seguridad económica, seguridad alimentaria, laboral. Seguridad laboral. Y nosotros somos como todos los animales. Vivimos para comer. Si tú ves toda la cadena biológica, lo que hace es salir a buscar comida. La supervivencia. Supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene que trabajar. Y ese trabajo, una hormiga está todo el día trabajando y acumulando durante el verano para en el invierno tener protección, pero eso es un trabajo previo. Entonces eso se llama, ellos pasan su invierno tranquilos. ¿Por qué? Porque ya almacenaron, hicieron su trabajo y vivieron, ¿ok? Y no importa las que se mueran, los otros siguen. El mundo es así. Nosotros nacemos para vivir bajo amenaza, bajo situaciones de estrés, pero el haber superado eso en el tiempo, a través de dormir adecuadamente, pues mira, todas las guerras pueden estar todo el tiempo activos, pero ya sabemos las causas de una guerra. Un mensaje final para tus pacientes de Vale TV. ¿Qué le dices tú a tus pacientes? La vida es cíclica.
nosotros tenemos una sola vida. Promedio de la mujer vivir es 76 años, del hombre 75 años en Venezuela. Si tú logras cumplir esas metas, que son un ciclo de vida, tendrías que analizar, ¿de qué me vale yo estar molestándome por ir a Marte o ir a otras tierras o buscar cosas que yo no estoy preparado ni estoy buscando? A mí lo que me interesa es cumplir un ciclo, que si es en una zona, que yo pueda ser el mejor en esa zona, claro, que pueda tener una familia adecuada, que sea una familia protegida, que le pueda dar alimentación, que le pueda dar salud, y cada uno se va desarrollando, y mientras más se desarrolla, cada persona individualmente va a ser un factor de desarrollo mundial. Claro. Porque una sola persona puede modificar millones de personas, pero 1 millón de personas no modifican a una. Es verdad. Así que muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias. Hemos tenido una conversación muy interesante, como siempre, con el doctor Isaac Mosquera. Los invito a que me acompañen en una próxima oportunidad. Isaac, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, siempre por tu disposición de venir a ilustrarnos sobre temas fundamentales de nuestro tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. A todos los que participan en este programa y a ti especialmente.